pobres son los que precisan mucho. Esos son los pobres. Y esta definición no es mía, de Séneca, es estoica, es más vieja que... entonces, lo de pobreza es relativo. Lo que pasa es que la gente adora determinadas cosas. Porque el desastre de África subsahariana repercute en nosotros. El desastre de Centroamérica repercute en Estados Unidos. No, es inútil. Queremos compartimentar, queremos construir alambrado y muro y que la desgracia quede de aquel lado y nosotros tener una tacita de marfil. Es imposible. Europa termina café con leche. Es cuestión de tiempo. ¿Piensa que estaba equivocado en la forma que encaró la lucha en aquel momento? ¿Ve lo que hace hoy como una continuación? ¿Cómo piensa eso? Estamos luchando por los mismos fines con otros medios. En el fondo, la justicia social, una sociedad que sea más justa, pero diría que en aquel tiempo, hijos de nuestro tiempo, lo veíamos de otra manera, en un mundo que era distinto. Y había una cuota de idealismo en nuestra parte, muy fuerte, y subestimamos las dificultades de la tarea. Y tal vez no medíamos cosas que yo personalmente hoy mido. Esto que le decía al principio, la vida. No se puede sacrificar la vida, que es casi un milagro que tiene la gente, tras de la idea de que dentro de 30 años voy a tener un mundo mejor, hermoso. No, pará. Tipo, la vida que tiene y el paraíso que tiene es esto. Y entonces vale mucho más ir despacio. Si se quiere, con lentitud, perseverar y buscar cambios en el sentido de que aumenten la distribución, el reparto y la justicia social, pero no tener que caer en los caminos que nos llevan a la violencia. Tengo la riqueza más grande que puede tener mi vida. Lo que yo tengo no se consigue con plata. Y lo que tengo es el cariño de la gente, y más de eso que pueda haber. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen verdaderamente felices? Y cuando entramos a rascar eso, son muy pocas. Y son eternas. Y son siempre las mismas. La mujer querida, los hijos, un poco de familia, un puñado de amigos. ¿Y después qué hay? No me puedo poner en la cabeza de esa gente que tiene 2 millones por día de dólares. No sé. O que los tienen escondidos corruptamente, que ni los pueden disfrutar. No sé qué sentir. En el caso de muchos políticos. Claro. Pero si pudieran con esa plata comprar más tiempo de la vida, hasta los entendería. Y yo creo que hay demasiado creer que la felicidad la multiplicamos amontonando cosas, ¿no? Y no un espejismo. La política se ha transformado en un creciente recetario de carácter económico y un abandono de la filosofía. Grave error. ¿Usted no tiene
odio tampoco para sus captores, ni No. sus torturadores. Si no eran ellos, eran nosotros, era lo mismo. Si no, es inevitable. Existen clases sociales y cuando uno se mete a toquetear eso, se desata la maroma. El odio no tiene sentido. Yo soy un hombre que a veces exploto. Soy irascible, pero no cultivo el odio. El odio es un veneno. Hay dos fuerzas ciegas en la naturaleza, el amor y el odio. Los dos son ciegos. Tenían razón los griegos con respecto a Cupido. El amor es ciego. La ventaja que tiene el amor es que es creador. El odio siempre destruye. Y termina destruyendo a quien lo lleva adentro. Si usted le da como objetivo a la vida el cultivo del odio y estar mirando para atrás e intentar cobrar cuenta, que nadie se las va a pagar, porque en la vida lo que quedó para atrás se fue. Eso no es vida, la vida siempre es mañana, es por venir, es cosa que viene hacia adelante. Es una manera de ver la vida, otros tienen otra. La política es el arte de generar cariño con la gente. La política es el instrumento más superior de socializar los sentimientos. Las repúblicas vinieron al mundo para decirle al sistema feudal y a las monarquías que somos iguales, básicamente iguales. Y si en las democracias se supone que las que deciden las mayorías, entiendo que los gobernantes deben de tender a vivir como vive la mayoría de su pueblo y no como la minoría. Cuando la presidencia se nos transforma en una falsa corte real, con todas esas instituciones de boato que la rodean y de gastos inútiles que no tienen nada que ver con la función, estoy ofendiendo al sentido republicano, en el sentido más hondo. Me estoy comiendo un contrabando feudal o monárquico. Eso queda para la peluca de los reyes, para toda esa cosa. Si yo me complico en tener mucho, voy a tener que gastar buena parte del tiempo de mi vida en cuidar ese mucho que tengo. Y en preocuparme, y no me queda tiempo para gastarlo en aquellas cosas que a mí me gustan, que son las que me motivan para vivir. En este caso, la política. Pero que no me cuestione mi libertad. ¿Por qué? Porque la vida se me va. Y yo no puedo ir a un supermercado y decirle, deme 5 años más de vida. Entonces, este tiempo de vida, que es casi un milagro, quiero tener la mayor cantidad de tiempo para gastarlo en las cosas que a mí me motivan. Yo vuelvo a señalar, mucho peor que la droga es el narcotráfico. Y aquellos que no quieren ver que mucho peor que el consumo de marihuana, etcétera, etcétera, que miren para México, que miren para Centroamérica, que miren para Honduras, que miren para Guatemala, y van a ver especies de estados fallidos, carcomidos por la influencia del narcotráfico. Entonces, bueno, nosotros, valiéndonos de la tradición del Uruguay, aquel Estado que nacionalizó el alcohol, ahora es el mismo que dice, voy a organizar en un predio la producción de marihuana para tenerla controlada y voy a tener un mecanismo que voy a tener identificados los consumidores sin que tengan que caer en él. Y entonces impresiona, parece que no es el liberalismo que te vendo droga el que quiera consumir esto y el otro, no. Y te voy a dar una razón. Si necesitas más, te tenés que atender.
Le agradezco muchísimo, sé que su tiempo es muy valioso y la verdad que, pero muy valiosa su palabra, me parece importante que se puedan transmitir por muchos lados, especialmente viniendo de la Argentina, que yo no le puedo explicar lo que es tratar de ser periodista en Argentina, que es... La Argentina es un país enfermo de riqueza. Es un país enfermo de riqueza y se permite algunos lujos que son imposibles para otros. Es capaz de despilfarrar los recursos de una generación y después sigue campante. Tiene que haber dos economías, una para el resto del mundo y otra para la Argentina. ¿Podemos hacer un par de fotitos más ahí? Por Sí. ahí queríamos en algún... Yo no acompaño esos análisis catastróficos de la Argentina, esto y lo otro, que hay a cada rato por ahí, porque A veces se siente... mil veces lo han dicho de la Argentina. A veces se siente que se va a hundir el océano la Argentina. Sí, pero no se hunde nada, sigue, no se preocupe. Yo le tengo un cariño terrible a la gente. Sí.